Hola a todos, hola a todas, os doy la bienvenida a Conectando Con, un podcast de Conecta Software, y hoy está conmigo Ruimán, con más de 20 años de experiencia en el sector del software y en concreto del ERP. Así que pasar al fondo, que todavía tenemos hueco, y poneros cómodos, que empezamos ya. ¿Qué tal, Ruimán? Muy bien, Adel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que además yo sé que tienes una agenda muy apretada, que tocó cambiar un vuelo y todo para que estuvieras aquí, o sea que el agradecimiento es doble. Sí. Bueno, para nada, al contrario, gracias a ti por invitarme. Para mí es un placer estar aquí, tenía muchas ganas. Decía al principio que tienes, pues eso, 20 años de experiencia en este mundo. Yo creo que la primera pregunta es obligada, ¿no? ¿Quién es Ruimán y de dónde viene toda esa experiencia? Bueno, pues Ruimán, a día de hoy, un padre de un niño de 9 años que se llama Darío, casado y bueno, pues intentando buscar, como siempre, haciendo malabarismo para poder llegar a final de mes, los forecasts, los cierres de ventas, etcétera, y al mismo tiempo pues poder sacar tiempo para estar en casa con la familia, ¿no? Ese es Ruimán a día de hoy. Pero ¿de dónde vengo, no? Yo casualmente, yo vengo de la opción, digamos, biosanitaria. Yo de pequeño quería ser fisioterapeuta, bueno, y por lo que sea, pues la vida me llevó a la rama de la informática. A partir de ahí me he dedicado siempre a la informática, al software de gestión en concreto para empresas, y como tú dices, pues casi 20 años que llevo ya desde que empecé en esto. Qué bueno, qué bueno. Y claro, en todo esto además empiezas en fisioterapia, acabas en informática. No empecé porque no me dio la nota. O sea que ha sido casi por castigo, acabaste aquí y al final te has convertido casi en un referente en el mundo. Bueno, poca gente contamos con esa experiencia, y para mí es un placer que estés aquí, porque además en el episodio 0 que hablaba con Tony, que es el CEO de Conecta Software, y con Cristina, que es la directora de operaciones, hablando del 2023, hablábamos de que todo el mundo, ¿no?, parece que empieza a haber esa digitalización del mundo B2B y que todo el mundo empieza a hablar de esas conexiones, ¿no? Al final no es lo mismo un proyecto de emprendimiento que una empresa que ya está funcionando, que tiene sus sistemas, y que si empiezas a vender online es un sistema que tiene que estar conectado, que ahí es donde entra el ERP. Por tanto, la siguiente pregunta casi viene sola. ¿Cómo definiríamos un ERP? Bueno, pues un ERP básicamente es un software, es una solución que circunstancialmente está basada en software, pero bueno, es una solución que lo que hace es integrarte todos los procesos que forman parte de la empresa, ¿vale? Todos los procesos de todos los departamentos, es decir, el departamento de administración, el departamento de logística, el departamento comercial, pues todo eso integrado en un único software, ¿vale? ¿Con el fin de qué? Pues con el fin de integrar la información, tener un dato único y un único repositorio donde ir a buscar las cosas, ¿vale? Yo creo que eso es súper importante, integrar y un único repositorio. Al final, unificar, justo con esto que hablábamos, cambiamos un poco el chip, ya no pensamos en un proyecto de emprendimiento que, bueno, puede estar empezando y el stock lo puedes tener en tu tienda online, sino que hablamos ya de empresas que tienen stock físico, que además ya están facturando, y que añadimos un canal nuevo, ¿no? O sea, que yo creo que el punto está en eso, ¿verdad? En integrar y en tener un único sitio donde consultarlo. Sí, ese es el gran desafío, ¿no? Que digamos que tu venta offline se pueda replicar en un entorno digital, ¿no? Ese es el verdadero reto de todo esto. Pues sí, totalmente. Y claro, aquí entran, aunque no tiene nada que ver, pero que la gente sigue mezclando, ERP, CRM, un todo en uno. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos dos grandes? A ver, en realidad es muy fácil mezclarlo, porque sí que es verdad que muchas veces el ERP tiene funcionalidades de CRM, el CRM tiene funcionalidades de ERP, el CRM se puede entender más casi como una estrategia, como una filosofía de negocio, más que una propia tecnología. Entonces sí que es verdad que tú con un ERP puedes hacer cosas de CRM, claro que sí. Bueno, ¿un CRM qué es? Un CRM es un software para gestionar las relaciones con los clientes, ¿vale? ¿Con un ERP puedes gestionar las relaciones con los clientes? Pues sí, ¿vale? Luego ya veremos si puedes llegar más o menos lejos, como puedes hacer con un CRM, que sobre todo ahora pues ya integras otro tipo de funcionalidades más de generación de demanda, redes sociales, mail marketing, otro tipo de cosas que a lo mejor con un ERP sí es verdad que no puedes llegar. O sea que digamos que en el mundo ideal sería ERP por un lado y CRM por otro. CRM más para ese tipo de... A ver, si tu empresa tiene clientes,
¿No? Que esperemos que la tenga. Sí. Si tienes un cliente, sí que es verdad que ahí el CRM, yo creo que sí que eso es un must, ¿vale? Luego el ERP llegará o no llegará y te lo pedirá la propia empresa, ¿no? Si tienes suficiente volumen o si tienes demasiado descontrol o demasiadas hojas de Excel, ¿vale? Eso ya te lo pedirá un poco la vida, ¿no? Claro. Pero desde el momento en que tengas clientes, sí que yo entiendo que sí que deberías tener un software para gestionar la relación con ese cliente, que es lo verdaderamente importante. O sea que el camino más o menos natural, ¿no? Es primero tengo un CRM porque resulta que tengo mucha demanda, tengo que tener las fichas de los clientes, además les envío emails, empiezo a tener todo ahí. Y justo decías algo muy importante, dices, cuando tú necesites un ERP lo vas a notar. ¿En qué lo notas? Porque de repente no te cuadra el trimestre, porque de repente tienes facturas por el suelo y no sabes. Si no te cuadra el trimestre, lo nota Hacienda. Hay que tener cuidado con eso. Oh. Por eso digo, cuando empieza todo ese descontrol, cuando digo, necesitamos un ERP, ¿cuáles son los síntomas? Es decir, alguien que nos esté oyendo que diga, oye, pues yo la verdad que empiezo a tener un manejo, pero nunca he oído hablar de un ERP, ¿cómo sé cuándo lo puedo necesitar y qué me puede aportar? Hay síntomas que sí que te pueden hacer ver o te pueden alertar de que necesitas hacer algo, ¿vale? Será un ERP o será otro tipo de software, pero sí es verdad que necesitas algo. Si tu empresa está creciendo o está creciendo de forma descontrolada, necesitas hacer algo. ¿Será un ERP? No lo sé todavía, pero necesitas hacer algo, ¿vale? Cuando tienes muchas hojas Excel, mucha ofimática, muchas carpetas, muchos archivos en el escritorio, ese tipo de cosas, tienes que parar y decir, oye, necesito hacer algo. Cuando, por ejemplo, te cuesta mucho sacar información o tienes que pedírsela a una persona, mezclarla o integrarla o juntarla o relacionarla con otro Excel que tienes por otro lado, ahí ya empiezas a necesitar cosas. Y básicamente lo notas porque le dedicas demasiado tiempo a este tipo de tareas. Vale, necesitas un listado y tardas 8 horas en sacar un listado. O sea, sacas un listado del pasado. Entonces, cuando eso ya te está sucediendo, pues ya tienes que ponerte en manos de alguien que te diga, oye, necesitas esto o que te diga este camino. ¿Y qué beneficios son los que me va a aportar tener el ERP? Aparte de lo que acabamos de decir, hago un clic y saco un listado. A ver, los beneficios, aquí depende de luego lo que tú quieras hacer o no, pero sí que es verdad que evidentemente vas a ganar tiempo, luego tú decides ya lo que haces con ese tiempo, ¿vale? Muchas veces cuando una empresa te vende un software de este tipo, te está vendiendo tiempo, ¿vale? A lo mejor te está regalando un recurso, porque realmente te está ahorrando 8 horas diarias entre todos tus empleados. Pues mira, pues ya tienes una persona más en tu empresa, ¿vale? Bueno, pues ya estamos justificando esa inversión de alguna manera. Te está vendiendo tiempo, pues, con lo cual, bueno, estás ganando tiempo. Ese tiempo lo puedes dedicar a otras cosas, con lo cual, bueno, estás ahí haciendo cosas, automatizas tareas y sobre todo, que para mí es lo más importante, es el control, ¿vale? Con el control puedes salir, puedes hacer un buen pricing y puedes competir sin miedo en el mercado. Qué bueno. Pues ya tenemos claro que sí, que yo necesito un ERP, pero claro, buscas ERPs en Google y hay miles, y hay algunos de ellos que son muy complejos. Con toda la experiencia que tú tienes en este campo, ¿cuál dirías que es el camino correcto para buscar un ERP? ¿Hay un ERP que digas, puedo ir a algo muy grande, le voy quitando módulos según yo lo necesito, o ir a algo más centrado a lo que tú necesites? ¿Cuál es tu recomendación ahí? Dependerá también un poco del sector, pero sí que es verdad que tienes software desde muy poquitos euros al mes, ¿no? Pues un software que verdaderamente te va a resolver, y luego software que sí que son auténticas inversiones de millones de euros, ¿no? Ahí lo va a determinar tu presupuesto. Siempre se habla de un 1% de tu facturación, ¿no? Que debes invertir un 1% de tu facturación. Nos quedamos con ese dato, un 1% de tu facturación. Yo he visto mucho menos y mucho más, ¿vale? Depende de la complejidad de tu negocio y también depende de hasta dónde quieras tú llegar dentro del ERP, porque si tú al final lo que quieres es integrar la parte financiera con la de gestión, logística y poco más, pues mira, ahí lo tienes. Pero si ya luego quieres empezar a hacer muchos más controles de otro tipo, flujos de trabajo, otro tipo de cosas, gestiones documentales, bueno, pues a lo mejor ahí sí que te toca tienes que ir un poquito más. Y el proceso de implementación de un ERP en la empresa, ¿qué camino sigue? Porque volvemos, por si alguien se ha perdido, al foco, al target ideal, ¿no? Una empresa que ya está trabajando, que tiene su stock, que tiene clientes y que tenía ese desorden y dice, voy a por un ERP. Claro, pero tenemos que, como tú decías, integrar todo, ¿no? Correcto. ¿Cómo es el proyecto adecuado? ¿Cuánto se suele tardar en decir, tengo ya el ERP implementado, y qué pasos suelen ser los que se dan? A ver, un proyecto de implantación entre 3 meses, más o menos,
un año, 2 años, depende, ¿no? Pero entre 3 meses y un año, una pyme media, entre 3 meses y un año deberíamos de ser capaces ya de estar arrancando con el software. ¿Sacándole partido? No, arrancando. Ya le sacarás partido más adelante. Bueno, al final sí es verdad que dentro de todos los hitos del proyecto, el principal hito que tú te pones es cuando arranquemos, que te quedes como estás. ¿Vale? Digamos que, bueno, que seamos capaces de hacer lo que hacemos hasta ahora, que lo puedas hacer en el nuevo software. Y luego ya marcamos otras fases donde sí que te empezamos a automatizar y a mejorar cosas que, bueno, que están dentro de la planificación. Pero por lo menos que el primer paso sí que sea que no pierdas. ¿Vale? Que no se pierda. Bueno, y ahí también entra mucho eso, lo que hablamos, esa integración, el tener todos los datos en un único sitio. Nosotros, por ejemplo, en Conecta Software con el Conecta Hub sí que tenemos todo ese software para integrar. Ya hemos pasado a llamarle conector casi a integrar, porque porque incluso llegamos a transformar el dato, que hay cualquiera que quiera, pues en conectasoftware.com está todo el listado. Además tenemos unas páginas muy buenas por aplicaciones en función de lo que se quiere integrar, ahí se ve, y yo creo que es muy importante, ¿no?, contar con este aliado que no todo el mundo conoce y que al final mucha gente dice, bueno, yo tengo que conectar 3 plataformas distintas con un ERP, son 3 maneras distintas que acaban en el mismo sitio, casi que podrían ser 3 proyectos, pero tenemos estos integradores como el nuestro, como Conecta Hub, que yo creo que por lo que nos estás contando se vuelven casi imprescindibles en un proyecto si queremos llegar a lo mejor a la parte corta, ¿no?, a esos 3 meses de proyecto y no a un año. No, incluso este tipo de herramientas que aparecen, que son un poco más novedosas, la parte de ETLs, BPM, todo ese tipo de cosas, que sí, que al final gestionas procesos de negocio. O sea, incluso eres capaz de dotar a la empresa de posibilidades sin necesidad de cambiar de ERP. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí estamos abriendo una puerta mucho más potente. Qué bueno. Y mucho más interesante. Qué bueno. Y uno de los grandes miedos, esa pérdida al dato, ¿no? Tanto si, incluso ahora abro la puerta, tanto si estamos con un ERP nuevo como si migramos a otro ERP, ¿cómo mitigamos esa pérdida que todo el mundo tiene de decir, es que lo tengo desordenado pero sé dónde está? Sí, bueno, sí, sabes dónde estaba. Al menos dónde está no lo sabes, ¿no? Sí es verdad que cuando arrancas con un proyecto de este tipo, inevitablemente vas a perder información, eso está claro, ¿vale? Sí es verdad que en el traspaso de datos, todo lo necesario para tu arrancar, ¿de qué estamos hablando? Datos maestros de clientes, proveedores, tarifas, artículos, todo este tipo de cosas, stock iniciales, saldos vivos, diario contable, plan contable, todo eso, sí es verdad que con eso arrancas, por supuesto. ¿Qué es lo que puedes perder? Y no siempre se puede traspasar el histórico de venta, lo que es el detalle del ticket, el detalle de la línea del albarán, de la línea de la factura. Eso sí que se puede perder. Nosotros recomendamos, justamente en estos casos, mantener el software anterior, el antiguo, lo mantienes durante un tiempo, por lo menos hasta que tú ya tengas histórico propio en el software nuevo para poder hacer tus estadísticas y tus comparativas. Y otra cosa que también podemos hacer es, justamente con este tipo de software ETL, pues oye, integrar 2 orígenes de datos en un Power BI, por ejemplo, en un Business Intelligence, en una analítica de datos donde yo compare información del nuevo software con información del antiguo, ¿vale? En el mismo dashboard y en el mismo idioma. O sea, al final digitalizas todo. Hablamos, ya introduces el ERP, pero es un empuje muy fuerte en la digitalización de la empresa en ese caso. Bueno, pues tenemos ya más o menos clara la idea de lo que nos puede llegar a aportar el ERP. Digamos que con todas las implementaciones que habrás hecho, si tuvieras que quedarte con 2 o 3 beneficios que fueran comunes a todas las empresas en las que has procedido a digitalizar, ya no hablo de implementar ERP porque estamos viendo tantos procesos que es una digitalización, ¿cuáles serían los 2 o 3 beneficios que nos destacarías? A lo mejor no es políticamente correcto lo que voy a decir, pero lo podemos decir, voy a decir, no te preocupes. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay clientes con mucho volumen transaccional que necesitarían muchas manos para llevarlas a cabo y tienen muy poquitas personas en el departamento de administración, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, somos capaces de automatizar muchas tareas, quizás esa sea una de los principales beneficios, la automatización. El control, eso está clarísimo, el control, o sea, que tú puedas salir a la calle y decir voy a vender a 1,67 porque mi coste es 1,41, lo tengo claro, ¿vale? Y lo tengo claro antes de que me lleguen todas las facturas de gasto porque lo estoy
previendo, ¿vale? Por ejemplo. O sea, adelantarte, ¿no? Exacto. O sea, soy capaz de predecirlo, y sobre todo aquí en Canarias, que tú no sabes el coste hasta que te llega la última factura de la aduana, del transportista y tal, que a lo mejor es al mes, ¿vale? De tú haber recibido la mercancía y de haberla vendido. Y la has vendido a un precio y no sabes a qué precio ni qué margen vas a tener. Pero bueno, si eres capaz de predecir con un histórico cuáles van a ser tus gastos, bueno, de alguna manera puedes ir tranquilo a la calle, ¿vale? Y vender y saber que no vas a perder dinero. Yo diría que eso quizás sean los principales los principales. Además comentabas Canarias. Yo creo que Canarias es una región, ¿no?, que casi todas las empresas van a tener un ERP, porque muchas tienen que estocar, e-commerce que empiezan, muchas tienen que estocar si quieren enviarlo en ese tiempo. Entonces, hablando de e-commerce, ¿no?, de tiendas online, en cuanto tienes que estocar, tienes que tener ese control del stock y de la facturación, pues realmente puedes llegar a hacerlo, y hay grandes tiendas que lo hacen, por ejemplo, directamente en un PrestaShop o en un Shopify, pero que vas metiendo ahí el stock a mano, pero sin embargo se complica. O sea, que yo creo que justo, ¿no? No te he preguntado, has desarrollado toda tu experiencia aquí en Canarias, ¿no? Sí, quitando partes que sí que he tenido responsabilidades en Península, pero bueno, pero casi todo aquí. O sea, la parte más técnica, digamos, sí he sido siempre aquí. Y yo creo que compartes esto que estoy diciendo, ¿no? Que al final se da mucho por la casuística isleña, de que aquí hay que estocar. Piensa que cada compra que se hace en Canarias es una importación. Claro. Cada compra. Y hay que tratarla como una importación. Y a lo mejor te viene de China, a lo mejor te viene de Barcelona, a lo mejor te viene de donde te viene. Sí, pero no sabes cuánto va a tardar en llegar. Claro. Ese es el problema, porque al final tú no vas a fletar un barco para hacer una compra, ¿no? Ese es el verdadero desafío de un departamento de compras de este estilo. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu consumo medio diario, estacionalmente también, porque bueno, vendes cava, imagínate, ¿no? Pues ahora en Navidad, pues es cuando vendes el 95% del cava que vendes durante el año. No puedes tener de enero a noviembre cava en el almacén. Todo eso lo tienes que tener controlado, y tienes que saber cuándo tienes que hacer el pedido, y tienes que predecir cuánto vas a vender, porque si no lo tienes en el almacén no lo vendes y lo vas a perder. Totalmente. Y hago una pregunta un poquito más técnica. ¿El ERP, ese software que nosotros elijamos, o ERP con un poquito CRM, el software que nosotros elijamos, tu recomendación es, nos vamos ya a la nube y que esté en la nube, lo tenemos en local? ¿Qué es la recomendación que nos darías ahí? Si yo fuese a implantar un ERP, yo me iría a la nube, lo tengo claro, eso sí que lo tengo claro. Aunque sí que reconozco que casi es más que una decisión técnica o tecnológica, es una decisión cultural. Es decir, que hay personas, o yo sí que me encuentro mucha gerencia, mucha propiedad de empresa, que todavía le cuesta no tener la información dentro de casa. Hombre, y es que además hablamos porque fíjate que más defensor de la nube que yo, pocos vas a encontrar. O sea, yo era defensor de la nube hasta cuando fallaba, pero claro, es que incluso aquí llego a entender ese miedo, ¿no? Porque estamos hablando de los libros contables, toda la fiscalidad de la empresa. Claro, la tienes en la nube, en algo que realmente no te pertenece a ti. Sí. Hace poco vimos el incendio en los servidores de VH que se quemaron en Francia, entonces tener eso ahí, yo también entiendo un poquito esa reticencia. Pero claro, tenerlo en un ordenador que puede estar a 30 grados, y más aquí en Canarias, que alguien pasa y tira un vaso o algo, pues ahí... Pero mira, por ejemplo, ese ejemplo que has comentado de VH, nosotros tenemos hosting justamente con ese proveedor. En el día ya estaban todos los clientes que estaban metidos ahí, en ese mismo día ya estaban funcionando. Ya se había replicado en otro sitio. Y sin pérdida de información, sin pérdida de nada. Sí que es verdad que se tendrían que quemar todos los servidores de VH a la vez. Eso es un drama, ¿eh? Para perderlo todo, pero es que ese día a lo mejor abrimos la ventana y no funcionan ni los relojes digitales. O sea, claro. Y yo sí que he visto quemarse naves industriales aquí y estar un año sin trabajar. ¿Vale? Entonces, bueno, claro. Sí, hay pros, hay contras. Es verdad que, bueno, que no manejas la información, no sabes dónde está, pero incluso no es tuya, entre comillas, que sí que es tuya, porque te la puedes descargar o puedes reclamar una copia siempre que quieras. Pero evidentemente tú en tu oficina jamás en la vida vas a ser capaz de replicar esa cantidad de seguridad y esa capacidad de restauración, etc. Vamos a hacer una pequeña recapitulación. Hemos hablado de un proyecto más o menos de un 1% de la facturación, correcto. 3 meses a un año,
con la vista puesta en integrar, es decir, que no mezclemos un CRM con poquitas cosas de RP, ni un RP con poquitas cosas de CRM, sino cada zapatero, como se suele decir, con sus zapatos, cada cosa bien alineada. En la nube, yo creo que podríamos decir que todo aquello en la nube, y sobre todo pensar en un integrador que nos vaya integrando todas estas herramientas que vamos a tener, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que el usuario se debería de... Te falta una cosa, el partner. Casi que el software da igual, el producto da igual, el fabricante da igual. Lo que verdaderamente tienes que cualificar y cualificar bien es el partner o el integrador que tú vas a decidir que sea el que se meta en casa a hacerte el trabajo. Eso es lo importante. Esa era una de las preguntas que tenía. Vale, ¿Cómo? No, está perfecto, porque claro, ¿cómo elegimos un buen partner? Tú llevas mucho tiempo en esto y al igual que yo mucho tiempo, pero en la parte de e-commerce, y yo he visto muchos piratas, que a mí me gusta llamarlos piratas, que es una buena definición, pues piratas los hay en todo el mundo. ¿Cómo elegimos un buen partner, o qué tenemos que detectar para decir esto lo mismo no va por buen camino? Porque repito lo mismo que en la nube, es que estamos hablando de toda la información fiscal de mi empresa y de un proyecto que a lo mejor me equivoco, pero yo creo, ¿no?, que cada vez que alguien se decide implementar un ERP es el proyecto de ese año, ¿no? O sea, dentro de los objetivos, de los KPIs que se pueden poner en ese año y los KPIs que se ponen en los departamentos, estarán todos ligados al ERP. Entonces es una decisión trascendental casi. Sin duda, sin duda. O sea, yo eso sí que lo he vivido en primera persona y lo entiendo así. O sea, para mí es una de las decisiones más importantes estratégicamente que puede tomar una empresa. Eso lo tengo muy claro. ¿Y qué debes hacer para cualificar un partner? Bueno, como cualificas un proveedor, ¿no? Que al final siempre hay una serie de tareas que hay que hacer. Debes, evidentemente, ver un informe de esa empresa. ¿Cuántos empleados tiene? Si va a cerrar pronto o no. Eso es importante. Vale, bueno, pues si tiene solvencia, bueno, tienes que conocer si esa empresa lleva suficiente tiempo. Y bueno, luego lo siguiente, si tiene experiencia en tu sector. ¿Cuántos clientes como tú ha implantado ya? O sea, ¿qué conoce de tu negocio ya? ¿O qué te puede aportar? Que a lo mejor tú te puedes aprovechar también incluso de todo ese know-how que pueda tener el partner. Y por supuesto que tenga trabajadores, o que los trabajadores del partner sean consultores o técnicos certificados del software que tú vayas a implementar. Eso es fundamental. Has dicho algo muy interesante, y es el know-how del partner. Y claro, es así porque el ERP es un modelo nuevo de trabajar, te van a implementar una metodología nueva. Y depende del know-how, puede ser esto que está en el suelo, te lo digitalizo y sigues haciendo lo mismo, pero en el ordenador. Exacto. O lo que acabas de comentar antes, ¿no? De, oye, pues yo con el know-how que tengo, pues sé un integrador, además con Business Intelligence te puedo poner aquí el dashboard, todo eso te lo va a dar el know-how del partner. O sea que yo, fíjate, me quedo con ese consejo, mirar todas las soluciones que pueda tener ese Esa es la gran propuesta de valor que te puede hacer un integrador de este tipo, justamente. Qué bueno, qué bueno. Y ya por último, para acabar con tanta pregunta, que yo creo que a todos nos está quedando claro, a mí me surge una duda, porque hemos estado hablando, como digo, de empresas que ya están trabajando y que ya tienen un almacén y que tenían las facturas por el suelo, literalmente. Y a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que dice, oye, pues yo todavía no estoy en ese punto, pero me da miedo llegar. Ahora mismo tengo 2 clientes y estoy empezando con mi negocio, pero soy creyente de mi propio negocio y sé que voy a llegar muy lejos. ¿Tú recomiendas empezar con un ERP desde el inicio y quizás no tener que recoger las facturas cuando estén en el suelo, sino decir, yo al ERP de momento apenas lo voy a usar porque voy a emitir 10 facturas, pero es que yo estoy seguro que voy a llegar a 100? Es un riesgo, obviamente, que a lo mejor no lo llegas a usar, pero ¿tú recomendarías desde el inicio empezar, o tampoco hay que tenerle miedo a ese proyecto, decir, no, cuando esto crezca hacemos el proyecto? ¿Tú qué nos recomendarías? Yo, si estás empezando, lo que te recomendaría es que todo el dinero que tú tengas te lo gastes en otra cosa, ¿vale? Te lo gastes en tu empresa y en mercancía. Eso ya dice mucho de ti, porque viniendo de alguien que vende un producto, que de repente te digan, yo te recomiendo que hagas otra cosa. Exacto, consolida tu empresa, estoca lo que tengas que estocar, gasta en marketing, gasta en ventas, gasta en generar negocio, y cuando ya tengas una empresa consolidada y tengas, de verdad, no tengas 10 facturas, sino tengas 100, entonces ahí sí nos llama o llama a quien tengas que llamar y busca ayuda. Pero al principio yo no me volvería demasiado loco. Hay muchos software gratuitos muy económicos para facturar,
Yo iría por ahí sin ninguna duda. Por ahí. Claro, es que es una duda que yo creo que mucha gente, porque hemos hecho tanto hincapié con los beneficios y uno puede dar, que a lo mejor mucha gente quería adelantar el paso, pero viene muy bien esa aclaración de decir, oye, toca, si estás aquí en Canarias o si estás fuera, gasta en marketing, haz lo que tengas que hacer y ya cuando de verdad las tengas ahí en el suelo, no, Sí. contactas con quien necesites. Perfecto, pues yo no sé si hay algo que nos quieras comentar más acerca de este mundo de software de ERP, porque yo creo que hemos hecho un plano muy bueno. Yo creo que además, como te comentaba al principio, según estamos viendo en todos los informes, viene un 2023 donde esa digitalización del B2B va a ser dura, pero que empezamos con esa digitalización y es lo que hablábamos. Yo creo que el ERP va a estar ahí, o sea que yo creo que hemos conseguido una guía para que cualquiera que de repente esté ahí en su fábrica diga, pues ahora me toca ponerme con esto. Sí, además te toca ya no solo por un tema operativo, que debería ser, digamos, la esencia, la naturaleza de este proyecto, pero sí que es verdad que todos los cambios que vienen legales relacionados con leyes antifraude, proyectos Crea y Crece, todo este tipo de cosas, pues sí que te van a obligar a tener un software homologado, no te va a valer cualquier cosa, cualquier software con el que tú factures va a tener que tener una serie de características y una certificación. Entonces, bueno, sí, claro, es que eso también va a ser un gran impulsor. Ahí hemos abierto otra veda, porque sí, con ese proyecto en las que las empresas que ya facturan bien, ya no te vale una factura en PDF, sino que tiene que ir con ese formato XML, que lo tienes que gestionar bien. Eso, por ejemplo, claro, también lo tiene que hacer el ERP, que cuando llegue ese XML sea capaz de contabilizarlo y mandarlo directamente a Hacienda. Sí. O sea que... ahí es como todo. Hasta ahora sí es verdad que había una obligación de hacer facturación electrónica, por ejemplo, de administración pública, pero bueno, como yo tengo 3 clientes de administración pública, me como factura E y lo hago un poco a mano, ¿no? Y escapo. Pero ahora no, ahora cualquier factura B2B, bueno, cuando cumplas una serie de requisitos, todavía no es para todo el mundo, ¿no? Pero sí que llegará el día en que será para todo el mundo. Cualquier factura B2B va a tener que ser una facturación electrónica con un formato concreto. Claro, ahí sí, verdad que no te puedes permitir el lujo de hacerlo a mano, necesitas un software que te lo... Además es que el otro día hablábamos con un partner nuestro de Conecta, que es Seres, que está muy al día de esto, y nos comentaban que no daban abasto, y eso que todavía no o la gente no se lo ha leído y no le ha entrado la prisa, todavía está un poquito... Al final pasará como siempre, el último mes vendrá todo el mundo con las prisas, pero todavía es que tampoco tampoco el gobierno ha sido demasiado claro con la fecha. Entonces, eso es. Bueno, yo todavía no tengo claro, sé que la primera, teóricamente el 1 de enero, las empresas de más de 8 millones ya tienen que empezar a utilizar este formato, pero luego por otro lado se habla de octubre. Sí, porque yo también había oído la fecha de octubre, yo también tenía claro lo de los 8 millones, pero bueno, es una manera. Al final las empresas, en vez de ir a por los más pequeños, como decimos, vamos a por las empresas, pero quien está facturando 8 millones tiene muchísimos proveedores a los que les vas a obligar a enviar la factura de ese tipo. Entonces ya que tienes que enviar la factura de ese tipo, yo creo que va a ser un gran impulsor de la digitalización. Al final las grandes palancas de la digitalización han venido impuestas en el B2C por pandemia, sobre todo. En el B2B ya se venía diciendo que también por esta oleada de que al final el que estaba en casa se digitalizó y vio que eso funcionaba, pues mucho de esa gente tiene cargos en B2B que empieza a potenciar, pero ahora también nos viene esta ley. O sea que fíjate, ahí tenemos un claro indicio que necesitamos también. 2023 es el año de eso. Es todo ese año. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por darnos toda esta visión. Yo te invito de nuevo, mitad de mes, más o menos, mitad de año, cuando ya empiece todo a empujar, volvemos a hacer un recap de cómo va el año del B2B, cómo va el tema del ERP. Encantado. O sea que, muchísimas gracias, Ruimán, y muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Quieres conectar tu negocio para llevar tus productos a más clientes a través de una tienda online? Tu tienda siempre abierta y disponible en cualquier lugar. Con nuestro conector, tu empresa será visible en la web. Creamos tu tienda de forma automática. Sincronizamos cada minuto productos, precios, clientes, pedidos, stock. Vende en Internet como si fuera una tienda más.
Conectamos tu tienda en PrestaShop y WooCommerce con más de 40 soluciones de gestión del mercado. Sage, Microsoft Dynamics, SAP, Odoo. Amplía las posibilidades comerciales de tu negocio con una estrategia omnicanal. Tus productos y servicios estarán disponibles para tus clientes, pero también para tus vendedores, que podrán pasar sus pedidos y mostrar el catálogo en las visitas comerciales. Tu empresa 24 horas operativa, 365 días al año. Conecta con tu cliente esté donde esté y lleva la administración de tu negocio desde cualquier lugar. Podrás utilizar tu tienda online para vender en marketplaces como Amazon. Queremos impulsar la transformación digital de tus canales de venta para que nada pare tu negocio. ¿Conectamos?